En Blackwood hay secretos que ni siquiera el tiempo ha logrado enterrar. Secretos que susurran en el viento y observan desde las ramas de los árboles centenarios. Los habitantes del pueblo rara vez alzan la mirada al cielo, pues temen lo que podrían encontrar allí, vigilándolos, pero los cuervos siempre han estado observando, esperando, comunicándose en un lenguaje más antiguo que la propia ciudad. Dicen que en Blackwood los cuervos recuerdan cada rostro, cada pecado, cada alma, y cuando fijan su mirada en ti, no es un pájaro lo que te observa, sino algo mucho más antiguo y hambriento. La familia Miller llegó a Blackwood buscando un nuevo comienzo. La vieja casa victoriana al final del camino de grava parecía perfecta, con sus postigos desgastados y jardín descuidado. Un lienzo en blanco para borrar las cicatrices del pasado. Michael y Karen descargaban cajas del camión de mudanza con una esperanza frágil en sus rostros. El accidente que casi le había arrebatado a su hija Ellie hacía apenas 3 meses todavía pesaba sobre ellos como una sombra. Los médicos lo habían llamado milagroso. Ningún niño debería haber sobrevivido a una caída así. Mientras sus padres soñaban con nuevos comienzos, Ellie, de 8 años, permaneció silenciosa, como si parte de ella se hubiera quedado en aquel hospital de la ciudad. Sus ojos, antes brillantes, ahora escrutaban el mundo con una cautela impropia de su edad. Fue ella quien los vio primero. En las ramas de los robles que rodeaban la propiedad, docenas de cuervos se alineaban en perfecta formación, completamente inmóviles. No graznaban, no se movían, solo observaban. Y cuando Ellie miró por la ventana de su nueva habitación, todos los cuervos, como controlados por una única mente, giraron sus cabezas hacia ella al mismo tiempo, como si reconocieran algo en la niña que había regresado de las puertas de la muerte. La adaptación a Blackwood fue más difícil de lo que la familia Miller había anticipado. La pequeña comunidad, rodeada por densos bosques y colinas ondulantes, parecía existir en un tiempo distinto al resto del mundo, y mientras los adultos lidiaban con las cicatrices visibles del pasado, Ellie comenzó a percibir que algo en Blackwood la observaba, algo que veía más allá de la superficie. En la escuela, los demás niños mantenían distancia, como si intuyeran una diferencia invisible en ella. Durante las clases, su lápiz se deslizaba obsesivamente sobre el papel, dibujando cuervos en formaciones circulares, patrones que aparecían en sus sueños. Su maestra la observaba con preocupación creciente. Por las tardes, desde la ventana de su habitación, Ellie contemplaba cómo los cuervos se organizaban en formaciones imposibles. Círculos perfectos, triángulos equiláteros, líneas rectas que desafiaban cualquier comportamiento natural. A veces, permanecían inmóviles durante horas, como estatuas de obsidiana vigilando la casa. Una tarde, mientras jugaba sola en el jardín trasero, un cuervo más grande que los demás descendió y se posó cerca de ella. El ave inclinó su cabeza, de manera casi humana, estudiándola con una inteligencia penetrante en sus ojos azabache. La mirada entre ambos se prolongó inquietantemente hasta que otros cuervos descendieron formando un semicírculo a su alrededor. Esa noche, durante la cena, cuando Ellie intentó contarles a sus padres sobre los extraños cuervos, solo recibió miradas preocupadas y explicaciones sobre imaginación infantil y traumas recientes. Comenzó con pequeñas ofrendas. Una mañana, Ellie despertó y encontró en el alféizar de su ventana un arreglo meticuloso de objetos, un botón pulido hasta brillar, una piedra perfectamente redonda y una pluma negra colocada de tal forma que los 3 elementos formaban un símbolo desconocido pero inquietantemente familiar. En los días siguientes, más arreglos aparecieron en lugares cada vez más imposibles, dentro de cajones cerrados, bajo su almohada, sobre armarios demasiado altos para que ella los alcanzara. Para cualquier adulto, coincidencias. Para Ellie, mensajes, fascinada, comenzó a documentar los patrones en su diario, notando que formaban símbolos recurrentes, como letras de un alfabeto olvidado, que algo dentro de ella reconocía instintivamente.
Sus páginas se llenaron de dibujos, detallados, conexiones entre símbolos y preguntas sin respuesta. La curiosidad la llevó a observar secretamente a los cuervos. Escondida tras un viejo roble en el bosque cercano a la casa, Ellie presenció un comportamiento perturbador. Las aves intercambiaban pequeños objetos entre sí en un ritual organizado, como si practicaran una forma compleja de comunicación o comercio. Un cuervo de plumaje especialmente brillante notó su presencia. En lugar de huir, se aproximó directamente hacia ella y, con deliberada intención, dejó caer a sus pies un pequeño objeto metálico. Una antigua llave de hierro forjado, verde por el óxido, pero con un diseño intrincado en su empuñadura. Cuando Ellie la recogió, una sensación de reconocimiento atravesó su cuerpo. La llave no era un regalo, era una invitación. Hay lugares en las casas antiguas que parecen existir fuera del tiempo, espacios donde el pasado se niega a convertirse en historia. La puerta que Ellie encontró al final del pasillo, aquella que la misteriosa llave abría perfectamente, conducía a uno de esos lugares. El sótano que sus padres habían prohibido visitar por razones de seguridad aguardaba al final de una escalera crujiente. Cada escalón gemía bajo sus pies, como si advirtiera sobre un descenso más profundo que el meramente físico. La débil luz de su linterna apenas rasgaba la oscuridad, proyectando sombras danzantes sobre paredes de piedra mucho más antiguas que el resto de la casa. En la penumbra temblorosa, Ellie descubrió símbolos tallados en la piedra, los mismos que los cuervos habían reproducido con sus ofrendas, los mismos que aparecían en sus sueños. Dibujos primitivos mostraban figuras infantiles tomadas de la mano, con seres que parecían mitad cuervo, mitad humano. Algunas ilustraciones representaban ceremonias donde niños eran rodeados por animales en círculos concéntricos. Junto a los dibujos, nombres y fechas grabados. Elizabeth, 1870. Thomas, 1920. Jennifer, 1970. Cada 50 años, un nuevo nombre, el último, aproximadamente 5 décadas atrás. Mientras examinaba las inscripciones con dedos temblorosos, un súbito batir de alas resonó en el sótano. El eco multiplicó el sonido hasta convertirlo en un aleteo ensordecedor. Ellie giró, bruscamente, el haz de la linterna cortando la oscuridad, pero no había nada visible. Al subir precipitadamente las escaleras y cerrar la puerta, no vio al cuervo que la observaba desde la pequeña ventana del sótano, sus ojos brillando con una luz antinatural en la oscuridad, reflejando un conocimiento ancestral que ningún animal debería poseer. 3 noches después del descubrimiento en el sótano, bajo una luna llena que bañaba el mundo en luz azulada, Ellie despertó con sonidos extraños provenientes de su ventana. No eran los rasguños habituales de ramas mecidas por el viento, sino algo más rítmico, casi metódico. 3 cuervos de tamaño imponente se posaban en su alféizar, moviéndose en perfecta sincronía, como si fueran controlados por una única mente. Las sombras proyectadas por la luz lunar los hacían parecer más grandes, más antiguos, más que simples aves. Ellie percibió susurros casi imperceptibles, como voces distantes, intentando formar palabras. Un murmullo que parecía existir en el límite entre el sonido y el pensamiento. Intrigada y aterrada a partes iguales, se aproximó lentamente a la ventana. Los cuervos no huyeron, permanecieron inmóviles, sus ojos reflejando una profundidad e inteligencia perturbadoramente no animal. Había un brillo peculiar en ellos, casi hipnótico, como si contuvieran estrellas diminutas en sus pupilas azabache. El cuervo del centro inclinó la cabeza y emitió un sonido que vagamente se asemejaba al nombre Ellie, una inquietante mezcla de graznido y voz humana. La niña retrocedió asustada, cubriendo sus oídos con las manos. Los cuervos continuaron emitiendo sonidos casi verbales, formando una cacofonía de susurros que parecían contener fragmentos de conversaciones antiguas. Aterrorizada, Ellie cerró bruscamente la cortina y se encogió en la cama, cubriéndose completamente con las mantas. Pero incluso a través de las capas de tela, continuó escuchando los susurros,
ahora pareciendo provenir de todos los rincones de la habitación, como si las paredes mismas hubieran comenzado a hablar con las voces de 1000 cuervos. La mañana siguiente amaneció gris, como si la noche se resistiera a abandonar Blackwood. El desayuno en casa de los Miller transcurrió en un silencio tenso, interrumpido solo por el tintineo de cubiertos contra los platos y el tic-tac implacable del reloj de pared. Ellie apareció con profundas ojeras violáceas bajo sus ojos, evidencia visible de una noche sin descanso. Cuando finalmente reunió el valor para hablar sobre los cuervos que habían pronunciado su nombre, sus palabras sonaron cada vez más fantásticas mientras relataba lo sucedido. La preocupación fue creciendo en los rostros de Michael y Karen. Intercambiaron miradas significativas por encima de sus tazas de café, un lenguaje silencioso que Ellie había aprendido a reconocer. Estaban preocupados por su salud mental. Quizás la mudanza ha sido demasiado estresante, sugirió Karen con voz suave. Tal vez deberíamos retomar las sesiones con la doctora Reynolds. Michael mencionó la posibilidad de buscar ayuda profesional en Blackwood, palabras que Ellie interpretó correctamente como una amenaza velada, frustrada por la incredulidad de Minot. Los adultos salió corriendo hacia el jardín trasero. Allí encontró un símbolo complejo formado por pequeñas piedras, botones y diminutos huesos, dispuesto en un patrón idéntico a los dibujos del sótano. Al levantar la mirada, docenas de cuervos la observaban desde los árboles circundantes, inmóviles y silenciosos, como jueces de un tribunal antiguo. Las respuestas raramente llegan cuando las buscamos con desesperación. A veces, simplemente, nos esperan en lugares que siempre han estado ahí, ocultas a plena vista. La biblioteca de Blackwood era casi tan antigua como el propio pueblo, un edificio victoriano de ladrillo rojo y ventanales estrechos, con escalones desgastados por generaciones de pies y estanterías tan altas que se perdían en sombras que ninguna luz moderna parecía capaz de disipar. Después de clases, determinada a entender lo que estaba sucediendo, Ellie se dirigió directamente a la sección de historia local. Mientras recorría los pasillos, sintió una mirada sobre ella. La señora Crane, la bibliotecaria de edad indeterminada, la observaba con curiosidad a través de sus gruesos anteojos. Sus ojos penetrantes seguían a la niña como si supiera exactamente qué la había llevado allí. Entre tomos polvorientos, Ellie encontró menciones dispersas a los vigilantes de Blackwood, aparentemente un término eufemístico para los cuervos de la región. Fotografías sepia mostraban bandadas inusualmente grandes de estas aves presentes en todos los eventos importantes: la fundación del pueblo, la construcción de la iglesia, incluso funerales prominentes. En uno de los libros, notó una fotografía inquietante: niños desaparecidos a lo largo de los años, todos con expresiones extrañamente serenas en sus rostros, como si conocieran un secreto maravilloso. Cada 50 años, un nuevo rostro, una nueva desaparición. El momento decisivo llegó cuando descubrió un volumen oculto tras los demás, titulado Folklore y Rituales de Blackwood, abierto en el capítulo Los Recolectores de Almas. El texto revelaba: cada 50 años, cuando las estrellas se alinean, los cuervos de Blackwood eligen un receptáculo. Un niño de corazón puro, marcado por el umbral entre la vida y la muerte, sirve como vasija para la conciencia antigua que habita entre el mundo de los vivos y los muertos. Ellie dejó caer el libro cuando leyó la descripción perfecta de su propia situación: niños que sobrevivieron a accidentes fatales. Al levantar la mirada, notó a la señora Crane observándola fijamente, y por un instante fugaz, sus ojos reflejaron la misma luz antinatural de los cuervos. Las tormentas en Blackwood no son como en otros lugares. Parecen conscientes, dirigidas, como si el cielo mismo estuviera furioso con la tierra. Aquella noche, una tempestad envolvió la casa de los Miller en un manto de lluvia y viento aullante. Relámpagos iluminaban periódicamente el interior, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida por instantes antes de sumirse nuevamente en la oscuridad. Michael y Karen estaban en la sala, discutiendo en voz baja sobre llevar a Ellie a un especialista,
cuando escucharon algo imposible, la voz de su hija llamándolos desde el exterior. Karen se acercó a la ventana, su rostro pálido de preocupación, y vio lo que parecía ser la pequeña silueta de Ellie parada bajo la lluvia torrencial en medio del jardín. Gritó a Michael, quien corrió a verificar el dormitorio de su hija. La encontró profundamente dormida en su cama, o al menos eso parecía. Confundidos y aterrados, volvieron a la ventana, pero la figura había desaparecido. Sin embargo, decenas de cuervos posados en los árboles, empapados por la tormenta violenta, permanecían inmóviles, todos mirando hacia la casa como una audiencia, esperando el comienzo de una función. La pareja escuchó nuevamente la voz de Ellie llamando, esta vez pareciendo provenir de varios lugares simultáneamente, como si estuviera siendo proyectada desde diferentes puntos del jardín, multiplicándose en un eco imposible. En su habitación, Ellie yacía aparentemente dormida, pero sus ojos estaban ligeramente abiertos, reflejando un brillo que no pertenecía a ninguna luz de la casa. Sus labios permanecían inmóviles, pero la voz que llamaba desde el exterior continuaba, alternando entre la voz infantil de Ellie y graznidos profundos de cuervo, mezclándose en una sinfonía perturbadora. Hay verdades que, una vez descubiertas, no pueden volver a ocultarse. Hay puertas que, una vez abiertas, jamás podrán cerrarse. Ellie Miller había cruzado ese umbral. La mañana siguiente amaneció con una claridad engañosa, como si la tormenta de la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño. Pero al despertar, Ellie escuchó voces apagadas en el pasillo. Sus padres, discutiendo en susurros urgentes que se filtraban bajo la puerta como humo venenoso. Presionando el oído contra la madera, captó fragmentos que le helaron la sangre. Comportamiento cada vez más extraño. Tal vez necesitemos ayuda profesional. Internarla temporalmente para observación. Las palabras flotaban como sentencias de un juicio ya decidido. Traicionada y desesperada, comprendió que debía descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, con la determinación que solo nace del miedo absoluto, escapó por la ventana de su habitación, llevando consigo únicamente el libro de la biblioteca y una linterna. Al alejarse de la casa, los cuervos comenzaron a seguirla. Primero solo uno, luego 3, después decenas, posándose en ramas y postes, manteniendo siempre distancia, pero claramente guiándola hacia el corazón del bosque. Bajo un cielo estrellado que parecía observarla con la misma intensidad que las aves, Ellie llegó a un claro iluminado por la luna. Lo que encontró allí desafiaba toda lógica. Cientos de cuervos dispuestos en círculos concéntricos perfectos, completamente inmóviles, como una asamblea antigua, esperando a su invitada de honor. En el centro, un espacio vacío parecía aguardarla. Cuando Ellie, con pasos vacilantes, entró en el claro, los cuervos abrieron paso. En el centro exacto, un cuervo mayor que los demás, con plumaje casi iridiscente que reflejaba la luz lunar, la miraba fijamente. Este cuervo tenía ojos inquietantemente humanos y, cuando Ellie se acercó, habló con perturbadora claridad. Finalmente, has venido a nosotros, Ellie. En el centro de ese claro bajo las estrellas, donde el tiempo parecía detenerse, el cuervo, líder, comenzó a hablar con una voz que no pertenecía a este mundo, una voz que resonaba con ecos de siglos pasados. Nosotros, los observadores, guardianes del umbral entre los reinos, hemos esperado tu llegada, Ellie. Desde antes de que los hombres construyeran este pueblo, hemos existido, observando, recordando. Pero nuestra vigilancia requiere un receptáculo, humano, cada medio siglo, cuando las estrellas se alinean para permitir nuestro paso. La mente de Ellie fue invadida por visiones de otros niños a lo largo de los años. Una niña de vestido victoriano en 1870, un niño con tirantes en 1920, una chica con ropas hippies en 1970. Todos ellos con esos mismos ojos brillantes, vivientes pero no del todo humanos, elegidos para continuar la vigilancia milenaria. Tu accidente en la ciudad no fue un accidente, Ellie.
Estabas en el umbral, entre la vida y la muerte. Nosotros te mantuvimos aquí por una razón, continuó la entidad a través del cuervo. Tu familia no vino aquí por elección propia. Fueron dirigidos por nuestras influencias sutiles. Estás destinada a ser nuestra conexión con el mundo humano. La revelación provocó un escalofrío en Ellie, pero también una comprensión aterradora. La transición ya ha comenzado, continuó el cuervo. Eres parte de nosotros ahora. Al escuchar estas palabras, Ellie retrocedió y encontró un charco en el suelo del bosque. Su reflejo reveló la verdad. Sus ojos ya no eran los de una niña común. Brillaban con la misma luz iridiscente de los cuervos. Esta noche, cuando las estrellas se alineen, la transformación será completa. Serás nuestros ojos en el mundo humano, nuestra voz, nuestro recipiente. Con la verdad resonando en su mente, Ellie huyó del claro, corriendo a través del bosque, guiada por una desesperación que le daba alas a sus pies. Los cuervos no intentaron detenerla. En cambio, volaron sobre ella, formando un dosel oscuro contra el cielo. Michael y Karen, despertados por el sueño profundo del agotamiento y la preocupación, encontraron la cama de Ellie vacía. El pánico los imbuyó al ver el cuarto vacío y, en su búsqueda frenética, notaron algo más perturbador. Bandadas de cuervos se movían en enormes grupos hacia su casa, como una marea negra contra el firmamento nocturno. Una tormenta se gestó con violencia inesperada, nubes girando sobre la propiedad de los Miller, como si el cielo mismo fuera un vórtice. Ellie llegó a casa, empapada y jadeante, pero con una calma inquietante en su rostro. Sus padres, aliviados de verla, pero confundidos por su serenidad, la abrazaron con fuerza. Sin embargo, cuando dieron un paso atrás, notaron algo diferente. En los ojos de su hija, un destello momentáneo, rápidamente oculto cuando ella saó. Antes de que pudieran preguntar, los cuervos comenzaron a invadir la casa por todas partes. Ventanas, chimeneas, incluso grietas bajo las puertas, como si la oscuridad misma penetrara. Desesperados, Michael y Karen llevaron a Ellie a su habitación, pero cuando intentaron huir para buscar ayuda, la puerta se cerró y bloqueó por sí sola. Los sonidos de miles de alas los rodeaban. Dentro del cuarto, el clímax se desató. Los cuervos formaron un torbellino alrededor de Ellie, quien mantenía una calma antinatural en el centro del caos. Los padres golpeaban la puerta, gritando su nombre. A través de las rendijas veían destellos de una luz sobrenatural. Los cuervos se fusionaron, creando una figura humanoide de sombras y plumas, extendiendo una mano hacia Ellie. Con miles de voces unidas, esta figura dijo: «Ya eres una de nosotros. Siempre lo has sido». Ellie, lentamente, extendió su mano hacia la figura, justo cuando sus padres lograron abrir la puerta. Con la verdad resonando en su mente, Ellie huyó del claro, corriendo a través del bosque como si cada árbol fuera un enemigo que podía atraparla. Los cuervos no intentaron detenerla. En cambio, volaban sobre ella, formando un dosel oscuro bajo el cual se atrevía a correr. En la casa de los Miller, Michael y Karen despertaron sobresaltados al encontrar la cama de Ellie vacía. Su búsqueda frenética los llevó a la ventana, justo cuando notaron un fenómeno inusual. Una masa oscura de cuervos se dirigía hacia su hogar, como si la noche misma viniera a reclamarlo. Una tormenta violenta se levantó con una rapidez sobrenatural, las nubes girando sobre la propiedad como si el cielo tuviera vida propia. Ellie apareció en el umbral, mojada y sin aliento, pero con una calma inquietante que no coincidía con su huida precipitada. Sus padres, en un alivio momentáneo, la abrazaron con fuerza, pero al retroceder, vieron un destello en sus ojos, una luz que no debería estar allí. No tuvieron tiempo de reaccionar antes de que los cuervos comenzaran a invadir el hogar, entrando por cualquier orificio, como una inundación de sombras. En su desesperación, llevaron a Ellie a su cuarto, pero al intentar salir para buscar ayuda, la puerta se cerró y bloqueó. El sonido de aleteos era ensordecedor.
Dentro del cuarto, el clímax se desató. Los cuervos formaron un torbellino alrededor de Ellie, quien, en el ojo de esa tormenta de plumas, mantenía una serenidad antinatural. Michael y Karen golpeaban la puerta, gritando su nombre, pero solo veían destellos de luz a través de las rendijas. Los cuervos se unieron, creando una figura humanoide de sombras y plumas que extendió una mano hacia Ellie. Miles de voces se unieron para decir: «Ya eres una de nosotros, siempre lo has sido». Ellie, con una aceptación que heló el corazón de sus padres, extendió lentamente su mano hacia la figura, justo cuando ellos lograron forzar la puerta. Cuando la puerta finalmente cedió bajo los esfuerzos desesperados de Michael y Karen, se encontraron con una escena que desaba su comprensión. La habitación estaba en calma. Ellie estaba sola, sentada tranquilamente en su cama. No había rastro de los cuervos, ni evidencia del caos sobrenatural que había ocurrido momentos antes. Las ventanas estaban cerradas, la tormenta parecía haber pasado, y la única luz era la de la lámpara de noche. Ellie les ofreció una sonrisa que parecía genuinamente infantil. «Tuve una pesadilla», explicó con simplicidad. Aliviados, sus padres la abrazaron, queriendo creer que todo había sido una manifestación de su imaginación trastornada por el reciente trauma. La mañana siguiente trajo consigo una rutina forzosamente normal. Desayunaron juntos, la atmósfera leve, casi artificial. Michael y Karen intentaban avanzar, ignorando los eventos perturbadores de la noche. Ellie comía sus cereales en silencio, respondiendo solo cuando le hablaban. Ojos bajos, rostro sereno. Pero mientras la conversación fluía superficial, la cámara se acercó lentamente al rostro de Ellie, capturando el momento en que la luz matutina incidía en sus ojos. Por un instante, revelaron ese mismo brillo no humano, iridiscente, que compartía con los cuervos. Nadie más lo noticé, pero para los espectadores era un cambio fundamental, un secreto guardado a plena vista. Esa noche, Ellie estaba sola en su cuarto, mirando por la ventana. Su postura era diferente, más erguida, más madura. Sus movimientos precisos y calculados, ya no los de una niña asustada y tímida. La luna llena iluminaba el jardín, revelando una congregación imposible. No solo cuervos, sino también zorros, búhos, ciervos, todos dispuestos en formaciones perfectas, todos mirando hacia Ellie. Era como si toda la vida salvaje de Blackwood le rindiera homenaje. Ellie giró su cabeza y en sus labios se dibujó una sonrisa que no era infantil, sino sabia, antigua, inquietante. Levantó una mano en un gesto sutil y todos los animales en el jardín inclinaron sus cabezas al unísono. «Ahora somos muchos», susurró, su voz mezclándose con el viento, un eco de la eternidad. Susurros en la granja, la cosecha final en las profundidades del campo, donde el silencio es más pesado que la niebla. La granja de Frank Henderson guarda secretos oscuros, secretos que solo los animales parecen conocer, y que ahora, en una mañana espeluznante, están a punto de revelar. Frank Henderson entró en su cocina como cualquier otra mañana, esperando el habitual desorden de su vida solitaria. Pero lo que encontró lo dejó petrificado. Vacas, cerdos, ovejas y gallinas, todos de pie sobre sus patas traseras, rodeando la mesa del desayuno, inmóviles como estatuas, mirando hacia la silla vacía en la cabecera. La escena era tan surrealista que Frank se frotó los ojos, creyendo en un sueño. Pero no era un sueño. Al cruzar el umbral, cada animal volvió su cabeza lentamente hacia él, sus ojos brillantes con una inteligencia que no debería pertenecerles. Era como si esperaran a alguien o algo. Y ese alguien era él, Frank, el último Henderson, en la granja, atrapado en un ritual silencioso que superaba toda comprensión. Frank Henderson era un hombre solitario, un viudo recluso que había administrado la granja familiar desde hacía décadas. Desde la trágica muerte de su esposa Sarah,
Una sombra de amargura había caído sobre él, transformando su trato hacia los animales en algo cruel y desalmado. Los golpeaba con más fuerza de lo necesario. Su voz se había vuelto un rugido constante de frustración y dolor. La comunidad rural cercana había notado desde hace tiempo que algo no estaba bien en la granja de los Henderson. Los vecinos murmuraban sobre los extraños sonidos que salían de allí de noche, sobre la tierra que parecía demasiado fértil, demasiado viva. Pero mantenían la distancia, como si la granja emitiera una advertencia invisible. Para Frank, la granja era tanto su prisión como su legado. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, enfrentando el trabajo con una determinación que rayaba en la desesperación. Sus días eran una repetición de tareas agrícolas, pero desde la muerte de Sarah, algo había cambiado. Los animales, que antes eran solo bestias de trabajo y producción, ahora parecían observadores silenciosos de su dolor, testigos de su descenso a la soledad. Y aunque Frank no lo sabía, estaban a punto de convertirse en algo más, algo que lo obligaría a enfrentar realidades que había negado durante demasiado tiempo. Con el tiempo, los comportamientos de los animales en la granja de Frank se volvieron cada vez más perturbadores. Al principio eran cosas pequeñas, una vaca que lo seguía con la mirada con una intensidad casi humana, un cerdo que parecía estar en un lugar diferente de la pocilga cada vez que él verificaba. Pero pronto, estos incidentes pasaron de ser curiosidades inquietantes a eventos que desafiaban toda lógica. Un día, mientras Frank estaba en el granero, vio cómo las ovejas se alineaban en un círculo perfecto, todas mirando hacia el centro, donde él estaba de pie, como participantes de un ritual silencioso. Intentó ignorar estos extraños patrones, atribuyéndolos al estrés, pero la realidad se impuso cuando intentó sacrificar uno de los cerdos. En el momento en que levantó el hacha, todos los animales de la granja, desde las gallinas hasta los caballos, comenzaron a emitir el mismo sonido rítmico, un cántico que resonaba en el aire como un coro macabro. Frank retrocedió, el hacha cayendo de sus manos, mientras el eco de esa cacofonía le helaba la sangre. Los días siguientes trajeron más señales. Las vacas movían sus cabezas en sincronía, como si siguieran un director invisible. Las gallinas dejaban huellas en el polvo que formaban símbolos rudimentarios, figuras que Frank no podía entender, pero que le causaban un miedo irracional. Y los objetos personales de Frank, cosas simples como su gorra o su reloj, aparecían en lugares inesperados, dispuestos de maneras que parecían intencionales, como si los animales estuvieran jugando con su mente. Cada noche, los sonidos de la granja se transformaban. Ya no eran los ruidos habituales de animales inquietos, sino susurros casi humanos que se colaban por las rendijas de la casa, llenando la mente de Frank con ecos de voces que no existían. La granja, una vez solo un lugar de trabajo, se había convertido en un escenario de horror personal, donde la línea entre la realidad y la locura se desdibujaba con cada crepúsculo. La inquietud de Frank creció con cada nuevo día, cada nuevo descubrimiento. Los animales no solo dejaban huellas en el polvo, ahora arrastraban objetos para formar palabras simples, símbolos que Frank no podía ignorar. Encontró ayuda, escrito con palos y piedras en el patio, y vigila, tallado en la tierra junto al pozo. Era como si los animales intentaran comunicarse, advertirle de algo más allá de su comprensión. Una tarde, mientras revisaba viejos trastos en el desván, Frank encontró una caja de fotos familiares. Al abrirla, su corazón se detuvo. Las fotografías, algunas de décadas atrás, habían sido alteradas. Donde deberían estar los rostros de sus ancestros, había sido superpuesto el de los animales de la granja, mirándolo con ojos que parecían conocer secretos que él no podía ni imaginar. Sosteniendo una imagen de su bisabuelo con la cara de un cerdo, Frank sintió un escalofrío que no era por el frío del desván. Por las noches, los susurros se intensificaban. No eran solo los sonidos de animales, sino una mezcla de voz humana y animal
que hablaba en un tono casi audible, como si los espíritus de la granja mismos quisieran comunicarse con él. Frank, ahora insomne, pasaba las noches explorando la casa, buscando el origen de esos sonidos, encontrando solo el vacío y el miedo. En su búsqueda frenética, encontró viejos registros de la granja en un baúl polvoriento. Eran diarios y documentos que contaban historias de desapariciones, de personas que simplemente se esfumaban en la granja. Cada generación tenía su historia, una maldición o bendición, dependiendo de cómo se mirara. Se hablaba de un pacto antiguo, de una tierra que exigía su cuota de guardián humano para mantener su fertilidad. Frank leyó con horror cómo su familia había sido elegida, generación tras generación, para este propósito oscuro. La granja no era solo un lugar de labranza, era un santuario de algo antiguo, algo que mantenía las barreras entre lo humano y lo animal fluidas y permeables. Y Frank, en su desesperación e insomnio, comenzaba a entender que los animales no eran sus víctimas, sino sus custodios, sus mensajeros. El punto de inflexión llegó cuando Frank, en medio de su desesperación, encontró el diario de Sarah escondido en el fondo de un viejo baúl, envuelto en telas que aún conservaban su aroma. Con manos temblorosas, abrió el libro y las palabras de su difunta esposa comenzaron a desvelar secretos que él nunca había sospechado. Sarah había documentado con precisión y temor sus propias sospechas sobre la granja. Escribía sobre cómo la tierra donde se asentaba había sido una vez un lugar de culto, un sitio donde la separación entre humanos y animales era vista como una ilusión. Los sacrificios y rituales realizados allí, según Sarah, habían borrado las líneas, haciendo que la granja y sus habitantes fueran más que simples seres de carne y hueso. El diario revelaba que Sarah había comenzado a escuchar los mismos susurros que ahora atormentaban a Frank. Ella creía que los animales intentaban comunicar algo crucial, un mensaje de advertencia o quizás una petición de ayuda antes de su trágica muerte, que Frank siempre había considerado un accidente. Ahora, leyendo sus palabras, el velo de la ignorancia se levantaba de los ojos de Frank. Sarah había comprendido que su familia estaba destinada a ser los guardianes de este lugar, un papel que pasaba de generación en generación, y que su muerte no había sido fortuita, sino parte de ese ciclo eterno. Frank se sentó, el diario en sus manos, la realidad de su situación cayendo sobre él como una losa. No estaba loco. La granja, los animales, todo tenía un propósito más profundo, uno que ahora él debía enfrentar. Habían pasado días desde que Frank durmió, su mente en un estado constante de alerta y paranoia. Se atrincheró en la casa, con una escopeta como única compañía, mientras el mundo exterior se desvanecía en la oscuridad de la noche. Los susurros se habían vuelto omnipresentes, un coro de voces que jugaban con su cordura, pero nada lo preparó para lo que vino después. En la calma de la medianoche, Frank oyó pasos dentro de la casa. Con el corazón latiendo en sus oídos, se dirigió a la cocina, la escopeta lista. Lo que encontró le hizo soltar el arma, que cayó al suelo con un ruido sordo. Allí estaba Sarah, o lo que quedaba de ella, moviéndose con una rigidez antinatural, como si marionetas invisibles tiraran de sus cuerdas. Su voz, cuando habló, era un eco distorsionado de la mujer que había amado, mezclada con sonidos animales que le helaron el alma. Frank, ¿nunca te preguntaste por qué esta tierra es tan fértil? La pregunta resonó en la habitación vacía, rebotando en las paredes como una acusación. Siempre hemos necesitado un guardián humano. Ahora es tu turno de nutrir la tierra. Frank retrocedió, su mente incapaz de procesar la visión de su esposa, la confirmación de todo lo que había temido. Sarah continuó, su voz ahora un coro de todas las generaciones de Hendersons que habían pasado por esta prueba. Es el ciclo, Frank, el pacto que hicimos con la tierra. Tú eres el próximo. Antes de que pudiera reaccionar, Sarah se desvaneció, dejándolo solo con la escopeta y la certeza de que su destino estaba sellado. El horror de la situación se asentó en él.
no solo la pérdida de Sarah, sino la comprensión de que su vida estaba entrelazada con la de los animales y la tierra, de una manera que nunca podría escapar. Meses después, la granja de Henderson fue adquirida por un nuevo propietario. Un hombre de ciudad, buscando la paz del campo, encontró la propiedad abandonada pero intrigante. Al revisar sus nuevas pertenencias, observaba una vieja foto de la familia Henderson, incluido Frank, todos vestidos formalmente, con una expresión que ahora le parecía vacía, como si supieran algo que él no. Durante el día, exploró la granja, notando que los animales, aunque sin dueño, parecían sanos y bien cuidados, un misterio en sí mismo. Era como si la tierra misma los mantuviera en un estado de gracia, ajenos al abandono humano. A medida que el sol se ponía, una sensación de inquietud se apoderó de él. Esa noche, un sonido lo despertó, un eco de voces que parecían venir de la cocina. Al entrar, se encontró con una escena que superaba su comprensión. Los mismos animales que había visto durante el día estaban de pie, erguidos sobre sus patas traseras alrededor de la mesa de la cocina, exactamente como Frank los había encontrado. En el centro, un cerdo más grande que los demás llevaba ropas reminiscentes de las de Frank, observándolo con ojos que no eran de este mundo, ojos que contenían la sabiduría y el dolor de generaciones. El ciclo había comenzado de nuevo, y el nuevo propietario, sin saberlo, se había convertido en el siguiente guardián de la granja y su oscuro legado. La granja de Henderson sigue en pie, un testimonio silencioso de ciclos que no terminan. Cada generación trae un nuevo guardián, un alma para nutrir la tierra, mantener el pacto que atraviesa el tiempo. Los vecinos siguen evitando el lugar, las historias se pasan de boca en boca, pero nunca se atreven a intervenir. Al amanecer, los animales observan desde sus lugares, guardianes de un secreto que no pueden revelar, testigos de una verdad que se renueva con cada nuevo propietario. La granja vive, respira y espera, porque en Blackwood, algunos secretos no pueden ser enterrados, solo compartidos entre los elegidos, entre los que la tierra reclama como suyos. Y así, el ciclo continúa, inexorable, eterno. La lenguaje de los gatos. El experimento prohibido en la quietud de la noche, cuando los sueños se entrelazan con la realidad. Algo insólito ocurre en el tranquilo suburbio de la doctora Rebecca Thorne, algo que desafía la lógica y abre la puerta a lo desconocido. Una noche, Rebecca Thorne fue arrancada de su sueño por un sonido que no podía identificar de inmediato. Al mirar por la ventana, se encontró con una visión que desafiaba toda explicación. Decenas de gatos, perfectamente alineados en círculos concéntricos en su jardín. En el centro de esta formación, un gato negro parecía trazar símbolos en la tierra con una precisión inquietante. Al encender la linterna de 1900, su teléfono, todos los gatos levantaron la vista simultáneamente, sus ojos brillando en la oscuridad. Entonces, como si respondieran a una señal invisible, comenzaron a emitir un maullido en perfecta sincronía, un cántico que resonaba con una intención que iba más allá de lo animal. Rebecca retrocedió, su mente científica luchando por comprender lo que sus ojos veían, lo que sus oídos escuchaban. Este no era un comportamiento normal, era un ritual, una comunicación, algo que iba a cambiar su vida para siempre. Rebecca Thorne era una neurocientífica especializada en la comunicación animal, una pionera en un campo que muchos consideraban marginal. Después de que su propuesta de un dispositivo capaz de traducir los patrones cerebrales de los animales a un lenguaje humano comprensible fuera ridiculizada y rechazada por la comunidad científica, se refugió en el anonimato de su laboratorio casero. Allí, en el silencio de su hogar, continuó su trabajo, dedicándose a los gatos del barrio como sujetos experimentales. Con sus gafas de montura gruesa y su cabello siempre recogido en un moño desordenado, Rebecca se sumergía en los datos, ajustando su dispositivo con una precisión
que solo la desesperación y la pasión científica podían inspirar. Sus días se llenaban de grabaciones de ondas cerebrales, análisis de comportamiento felino y la esperanza de demostrar que su teoría no era solo una fantasía, sino una revolución en la comunicación interespecie. A pesar del aislamiento autoimpuesto, su trabajo era su refugio, su único vínculo con el mundo exterior a través de los gatos que la visitaban, atraídos por la promesa de comida o por algo más profundo, algo que solo ellos y el dispositivo de Rebecca podrían entender. La determinación de Rebecca era inquebrantable, pero lo que no sabía era que estaba a punto de abrir una puerta que debería haber permanecido cerrada. Con el tiempo, el dispositivo de Rebecca comenzó a mostrar resultados. Al principio, eran simples palabras, fragmentos de lo que parecía ser pensamientos básicos de los gatos. Pero a medida que RefRend, y no su tecnología, las comunicaciones se tornaron complejas, revelando una profundidad que nunca había anticipado. Los gatos hablaban de el otro lado, de dimensiones y realidades que se entrelazaban con la nuestra de formas que Rebecca apenas podía comprender. Hablaban de los humanos como temporales, criaturas de un breve paso en el vasto tapiz del cosmos. Rebecca, en su diario de investigación, documentaba cada avance con una mezcla de asombro y temor. Las transcripciones que obtenía eran inquietantes. Somos los mensajeros de los antiguos. Ellos observan, esperan. Otra entrada decía: la barrera se debilita. Pronto podrán cruzar. La neurocientífica se debatía entre la euforia de su descubrimiento y el miedo irracional que comenzaba a colarse en su mente racional. ¿Qué eran estos antiguos? ¿Y por qué los gatos, seres que consideraba sus aliados en esta odisea científica, hablaban de ellos con tal reverencia? A medida que profundizaba en las comunicaciones, Rebecca se dio cuenta de que los gatos no solo estaban hablando entre sí, estaban sirviendo de puente para algo mucho más grande, algo que existía más allá de la percepción humana normal. La realidad de lo que estaba sucediendo en su jardín, en su laboratorio, era más grande que cualquier hipótesis que hubiera formulado. Los gatos no eran solo sujetos de estudio, eran intermediarios de una entidad que desafiaba el entendimiento humano, una que ahora, gracias a su dispositivo, tenía una línea directa a nuestro mundo. Con el paso de los días, los comportamientos de los gatos se están cada vez más organizados y perturbadores. Comenzaron a aparecer en números cada vez mayores alrededor de la casa de Rebecca, no solo en la noche, sino también durante el día, observándola con una intensidad que no se parecía en nada a la curiosidad natural de un felino. Formaban patrones geométricos perfectos en su jardín, círculos y triángulos que parecían tener un propósito ritualístico, un lenguaje visual que solo ellos comprendían. Los vecinos empezaron a notar. Se susurraban historias de gatos sentándose en formaciones extrañas por toda la vecindad, como si un mensaje se estuviera propagando. Y entonces, los incidentes comenzaron. Personas que habían maltratado a gatos en el pasado sufrían accidentes inexplicables. Un hombre que una vez había pateado a un gato fue encontrado inconsciente después de una caída inexplicable. Una mujer que había abandonado gatitos fue víctima de un incendio en su garaje que nadie pudo explicar. Rebecca, sumida en su investigación, registraba estos eventos en su diario, notando cómo las comunicaciones de los gatos se alineaban con estos sucesos. Las transcripciones revelaban patrones que sugerían preparativos para algo monumental, una ceremonia o un ritual. El tiempo se acerca, la unión se fortalece, leía una de sus últimas entradas. Cada maullido, cada movimiento coordinado de los gatos, era un paso más hacia un clímax que ella no podía prever del todo. El aislamiento de Rebecca se sentía ahora como una prisión. La comunicación que había anhelado tanto tiempo estaba transformándose en un presagio, y la tensión en su vida aumentaba con cada nueva formación de gatos que veía desde su ventana, con cada nuevo mensaje que su dispositivo capturaba.
llevándola más cerca de un abismo que había abierto sin querer. En un momento de intensa investigación, Rebecca descifró una parte crucial de las comunicaciones de los gatos. No eran los iniciadores de este comportamiento inusual. Estaban siendo utilizados como conductos por una entidad mucho más antigua, una conciencia que existía en el umbral entre dimensiones, conocida por ellos como los antiguos. Los registros históricos y mitológicos que había estudiado en su búsqueda de respuestas mencionaban vagamente estas entidades, pero siempre como criaturas de leyenda, selladas por los humanos en el alba de la civilización para proteger la realidad tal como la conocíamos. El dispositivo de Rebecca, al permitir una comunicación directa y sin precedentes, había debilitado esa barrera milenaria. Los gatos, con su capacidad innata para percibir más allá de lo visible, se habían convertido en los heraldos de esta invasión dimensional. La revelación la dejó sin aliento. Su experimento, su sueño de conexión interespecie, había abierto una puerta que no debería haberse abierto nunca. Este descubrimiento fue un punto de inflexión. La realidad de su situación se asentó sobre ella como una niebla espesa. Estaba en el centro de un evento cósmico, un puente entre lo conocido y lo desconocido, y los gatos eran tanto sus aliados involuntarios como los mensajeros de una presencia que estaba más allá de su comprensión. El miedo se apoderó de Rebecca cuando entendió la magnitud de lo que había desencadenado. En un acto de desesperación, intentó destruir el dispositivo, rompiendo cables y desmantelando circuitos, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, una masa de gatos, centenas, invadieron su casa, moviéndose con una coordinación que parecía antinatural, como si fueran una extensión de una mente singular. Se movían en patrones imposibles, creando una danza macabra dentro de las paredes de su hogar. Los gatos formaron una estructura piramidal en su sala de estar, cada uno en su lugar exacto, y en el vértice más alto, el gato negro que había visto aquella primera noche se erguía, mirando hacia abajo con ojos que parecían contener estrellas. Entonces, a través del dispositivo que aún emitía estática, una voz colectiva resonó, no con maullidos, sino con palabras claras y frías. Gracias por escucharnos, Rebecca. Ahora podemos cruzar. Tú serás nuestra primera testigo. El aire se llenó con un zumbido agudo, y en la cima de la pirámide de gatos, el espacio mismo pareció desgarrarse, revelando una fenda de luz y oscuridad, una puerta entre mundos. Rebecca retrocedió, su mente científica incapaz de procesar la vista de lo imposible hecho realidad. La entidad de los antiguos estaba cruzando, usando la conexión que ella había forjado. Su hogar, su santuario, se había convertido en el escenario de una invasión cósmica, y ella, en su centro, era tanto la víctima como el catalizador. Meses después del evento, Rebecca Thorne estaba en el set de un programa de entrevistas, su nombre en boca de todos por haber logrado una revolución en la comunicación animal. Su apariencia era la de siempre, pero algo en sus ojos, en su postura, era diferente, casi etéreo. El presentador, con una sonrisa de incredulidad y fascinación, le preguntó sobre sus planes futuros. La cámara se aproximó lentamente a su rostro, capturando la profundidad de sus ojos, que ahora revelaban pupilas felinas, una transformación que solo los más observadores podrían notar. Expandir la comunicación, por supuesto, respondió Rebecca, con una voz que llevaba un tono nuevo, una resonancia que no pertenecía a este mundo. Hay tantos humanos aún por escuchar nuestro mensaje. Mientras hablaba, la cámara ya izó para mostrar a la audiencia, cada miembro con un gato en midsetom y su regazo, todos mirando fija y silenciosamente hacia la cámara, con una expresión de vigilancia que no era de este planeta. Rebecca, ahora parte de algo más grande, más antiguo, había trascendido su humanidad, convirtiéndose en el primer embajador de los antiguos en nuestro mundo, preparando el escenario para una nueva era de entendimiento o de dominación. La comunicación entre especies había sido un sueño de la humanidad, pero lo que Rebecca había desatado era más allá de cualquier sueño o pesadilla. La humanidad ahora estaba en el umbral de una nueva comprensión, o tal vez
al borde de su propia obsolescencia. La doctora Rebecca Thorne, con su dispositivo, había abierto un canal que cambiaría para siempre la relación entre humanos y el cosmos. En la quietud de su hogar, ahora un lugar de poder cósmico, los gatos observaban, y Rebecca, con su nueva mirada felina, sabían que el mensaje de los antiguos estaba solo comenzando a extenderse. La era de la humanidad como la conocíamos estaba por cambiar, y solo el tiempo diría si sería para mejor o peor.